Y teatro justamente era el lugar para contemplar. Y ahí deriva todo, a la rama del arte escénico relacionado con la presentación, que representa historias frente a una incidencia usando una combinación de discursos, gestos, escenografía. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario ante un público. A nivel general, esto es teatro. Pero si entramos a tallar un poquito más allá, vamos a darnos cuenta que el teatro, como es un lugar para contemplar, se dio a través de sacrificios. Antiguamente, en la antigua Grecia, cuando todavía no sabían lo que era un teatro, para agradecer mucho, porque ese era un pueblo netamente agrícola, bien, no era un pueblo luchador, guerrero como fue Roma, que recuerden que invadió Grecia, ¿cierto? Se apoderó de su cultura, se apoderó prácticamente de todo y los esclavizó, porque ese sí era un pueblo guerrero, luchador, ¿bien? Y que hay que agradecerle, porque gracias a Roma conocemos a Grecia. Pero Grecia también, profesora, si de ahí salió Alejandro Magno. Claro, Alejandro Magno fue el más grande conquistador de la tierra, ¿no? Sí, llegó de Grecia, netamente, si hablamos de Atenas era una pequeña parte, un estado. En una pequeña parte justamente de Grecia donde sí había gente luchadora guerrera, de ahí salieron justamente lo que tú me hablas. Alejandro Magno. Pero a nivel general, global, no. A nivel global eran agricultores. Es por eso que fueron vencidos por los romanos. A pesar que mantuvieron resistencia, de todas maneras Roma fue justamente los que se apoderaron de su cultura, porque el sector pequeño y que estaba justamente netamente nacido justamente para guerrear, para luchar, para pelear, era un pequeño sector con respecto a Roma, que era siempre la totalidad. Pero en general, Grecia se dedicaba a la parte, a la cuna de la cultura, de las letras, de, ¿qué más? Las ciencias, la astronomía, ¿bien? ¿Qué otro elemento más tenía? El deporte. Ahí, recuerda que también el deporte nació en las Olimpiadas. Las Olimpiadas. El Monte Olimpo, ¿no? Claro, ahí nació. Entonces, era un pueblo rico, pero básicamente en su totalidad pacífica. Es por eso que los romanos... Para nada, profesor. No, sí, porque los romanos lograron conquistar... Pero eso fue mucho después, ya. Sí. Eso fue ya en las guerras púnicas, justamente, claro, ¿no? Que conquistaron... Después de Aníbal, inclusive, ¿no? Y encima fue por una traición del mismo pueblo griego contra sus ejércitos, ¿no? Eso fue, justamente, aunque eso fue el imperio de Túnez, ¿no? Claro, fue casi a finales. Casi a finales, pero... En general, el teatro apareció más o menos en esta época. Claro. O sea, no tanto ver en qué época exactamente, pero a finales el teatro se da. Pero ¿qué es lo que se rescata de acá? Que como era un pueblo agricultor, en su totalidad, casi se podría decir un 80%, ellos, y había también mucha ignorancia en esta época. Y cuando digo que había mucha ignorancia es porque mucho creían justamente en los dioses. Los romanos también, un sector también muy grande, porque la ignorancia justamente está en relación a la creación de diferentes dioses. La mitología griega. Claro, la mitología griega está justamente relacionada con este punto, está relacionada. Y en esta época, pues, para tratar de asustar y acusar al pueblo, les decían, si ustedes no hacen determinada cosa, pues, el Dios los va a castigar. Entonces la gente tenía gran temor. Gracias a este temor es lo que aparecen los dioses. Y uno de los dioses principales para el teatro es el dios Dionisio, también conocido como Baco, dependiendo de Roma o Grecia. Dionisio, ¿quién era? ¿Con qué se relaciona? Ustedes sí lo conocen. Con el trago. Con el trago, ¿no? El dios del Pacífico. Bueno, Baco. No se acuerdan de Dionisio. Del dios Baco. El dios Baco. Y el vino, ¿por qué está relacionado con Grecia también? Pues, ¿qué es lo que cultivaron los griegos en gran proporción? La uva. Claro, la uva. La vid. Entonces, ellos, como eran netamente agricultores, sus fiestas, porque tenían 3 fiestas, miren la salvajada que hacía la gente que gobernaba, bien, como tenían 3 fiestas al año, tenían la fiesta leña, la fiesta de primavera, en la que se ofrecía
como si fuera una vendimia, una fiesta general para todo el pueblo, en agradecimiento a las buenas cosechas que habían tenido. Pero ¿cuál era la finalidad de hacer estas fiestas? Justamente era liberar a la gente. Decían que si tienen una buena catarsis, porque es lo que hacía, producto de las emociones, ustedes saben que después de la bebida hay una serie de acontecimientos que suceden, ¿cierto? Hay un paso diferente cuando uno toma para decir basta. Primero, contento, ¿cierto? Todos se ponen alegres cuando toman. Todos, la mayoría. Después, hay algunos que de frente se pasan a la segunda parte. La segunda parte, triste, Dios mío, se acuerdan de todo. Hasta de los que lo hicieron desde chiquitos, de eso se acuerdan. Se deprimen. Después, tercera parte, va subiendo. ¿Cuál? Hay otros que están los ¿ya? Y hay otros que no, hay otros que se ponen violentos. Adelante, que se ponen violentos. Si algunos se duermen, otros se ponen violentos. La contraparte, esa es la tercera parte. Y la cuarta parte y última, pierden totalmente el sentido. Están despiertos y pierden el sentido. Hay algunos que hacían manera de gracia, y de verdad a mí me ha dado gracia cuando veo que estos niveles hay algunos que hasta pierden la orientación de su sexualidad. Esa es la parte final ya. Se desmoja la canoa. Se desmoja la canoa. Pero el final de todo esto es una liberación. Al día siguiente, si bien es cierto, tiene dolor de cabeza, se siente mala, resaca todo eso, pero sienten una liberación. Y justamente eso está asociado, porque lo que querían los gobernantes en ese tiempo, en esas fiestas, porque esas fiestas leñas que se hacían 3 veces al año, tenían una duración más o menos de 4 días a una semana. Imaginen, y todo el vino, les daban vino porque era producto de su cosecha, y era agradecimiento justamente a Dios Dionisio por las buenas cosechas que habían tenido. Eso les hacía liberarse, y esta liberación era la catarsis. ¿Y por qué lo hacían? Para dominarlos, sí, porque los dominaban, pero también decían que después de todo este desenfreno que han tenido, van a trabajar y van a laborar con mayor ímpetu, bien, con mayor fortaleza, porque ya hicieron toda una limpieza general. La catarsis justamente es la purificación, y eso ellos tenían entendido que se daba después de todos esos niveles. Pero a nivel de literatura, estos comportamientos, desde el inicio hasta el final, eran copiados, eran observados por la gente de la realeza y por los literatos, porque eran personas cultas. Observaban, copiaban y creaban. Es así que muchas de las escenificaciones se da producto justamente del desenvolvimiento que tenían las personas. Bien, los observaban, los miraban y veían hasta qué parte llegaban, y producto del trago. Pero el trago se da al final de un culto. ¿Cuál era el culto? Porque esta era la fiesta final, pero antes había todo un proceso, por eso duraba 4 a 7 días, era todo un proceso, y el primer proceso justamente era dar el culto al dios Dionisio, pero para eso tenía que haber un sacrificio. Todas las épocas antiguas, bien, han tenido un sacrificio que dar, bien, hasta en la literatura hebrea también vemos los sacrificios que se dan, ¿cierto? ¿A qué animalito mataban? A la oveja. A una oveja. En la literatura griega, ¿a qué animalito se mataba? Porque era mitología. ¿A qué animalito? El macho cabrío. Ser mitológico deforme, que se ocultaban, según la historia, a los alrededores justamente de la iglesia, a las partes más alejadas, de los bosques, alejados, inhóspitos, ahí se escondían estos seres deformes. Recuerden que en la mitología griega pues existen bastantes seres deformes, ¿bien? Producto de uniones entre humanos y animales. Con animales. Los centauros. ¿Bien? Claro, y los escondían. ¿Por qué? Porque era algo malo para ellos enseñarlo al público, y se creó pues toda una estrategia de mito. Ya, estos machos cabríos también eran otros seres mitad hombre y mitad cabra, bien, que se escondían justamente a las afueras de los bosques.
¿Y en qué consistía justamente esta fiesta, este culto? En tratar la gente más aguerrida, la gente más fuerte, la gente que no tenía miedo, se adentraba a las partes más escondidas para cazar a estos animales. Una vez que los cazaban, era el sacrificio que se le iba a dar a Dionisio, y el sacrificio era pues quitarle su piel, ¿bien? Quitarle su piel. Era una fiesta sangrienta, a cortarle su piel, ver el sacrificio, el grito de ese animal desesperado y danzar a su alrededor. Muchos de ellos, para tener esa fortaleza, se tomaban y bebían su sangre. Miren la parte de cómo era el sacrificio que se daba. En base a eso, después de toda esta fiesta, de este culto, de esta masacre que se daba hacia este animal, recién comenzaba la fiesta final, que era lo que les he dicho, producto del vino, del trago, cómo la gente terminaba. Y duraba todo este proceso alrededor de 4 a 7 días. Toda una fiesta era. Vamos a ver un poquito. Acá. Acá está. El origen, se dice, del teatro está envuelto en misterio y mito, pero está relacionado con la danza, la música, la magia y las características simbólicas religiosas. Bien, acá se ve justamente la representación histórica de estas fiestas dionisíacas, bien, de estos cultos. Acá está pues la escenificación del macho cabello tratando de salvar su vida, y los sátiros danzando alrededor de ellos. Miren toda esa escenificación que hacía. Era sangrienta, pero la mayoría justamente de cultos de agradecimiento se han dado de esa forma. En la literatura hebrea también vemos lo mismo. Ahí se sigue explicando, dice, en ellos un coro de hombres disfrazados de chivos, a modo de sátiros, entonaban ditirambos. Los ditirambos que eran los cantos de alabanza, ¿bien? Y danzaban por los bacantes, homenas a honor del Dios. ¿Cuál era el propósito? Era semejarse a las divinidades y asimilar algo del poder de desenfreno y placer. El culto se popularizó hacia el siglo 8 y 7 antes de Cristo, y sus ritos poco a poco fueron difundiéndose y llegaron a mezclarse con otros ritos antiguos. Bien, orgías y fiestas que parecían una fuerte lucha entre los poderes superiores que evitan el sufrimiento y la muerte. Era eso, porque finalmente terminaba en una orgía. Terminaba así, o sea, uno no sabía con quién estaba al final, con quién se despertaba. Era toda una fiesta desenfrenada, sí. Pero, mediante eso, pero miren adelante, ¿cómo estás? Pero miren y observen y traten de ver un poquito más allá. ¿Cuál era la finalidad que tenía la parte aristocrática con respecto a esto? ¿Cuál era su finalidad? ¿Por qué realizaban estas fiestas de 4 a 7 días y todo? ¿Por qué? Querían controlar al pueblo, de la masa, ¿no? Claro. Como decían los romanos, dales pan y vino y los tendrás contentos, ¿no? Claro, y es así, ¿no? Imagínate que te den una semana en tu trabajo, te dan 2 o 3 días de fiesta. Feriados largos. Feriados largos, con fiesta, te dan un ruido grande. Adoro a mi jefe, ¿cierto? Todos contentos. Pero de esa manera, ¿qué es lo que hacen? Dominan a la masa. Y eso es lo que hacían justamente como promovían. Así lo tenían. Se ponía que esto es guerra. De dominar, es una forma justamente de dominar. Y esa es justamente la característica y el inicio del teatro. Pero después va